Y ahora vamos a hacer, dentro de enfermedades infecciosas, vamos a hacer ITU y SHU, ¿ya? Para terminar ya nuestra noche. Entonces, vamos a hablar de infección urinaria en pediatría. Infección urinaria es muy importante porque es una de las infecciones más importantes en pediatría, es la segunda en lo que es incidencia y es la primera causa de que los pacientes hagan daños crónicos, incluso que puedan llegar a ser enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, por eso es importante la ITU. Entonces, cuando hablamos de ITU, lo importante, como ya habíamos mencionado antes, es siempre definir. Entonces, definamos. ¿Cómo defino yo ITU? Entonces, definición de ITU, ¿qué debe incluir? Pues debe incluir de que hayan gérmenes en el tracto urinario, gérmenes, en el tracto urinario, pero me basta con que hayan gérmenes. No me basta con que hayan gérmenes para que yo diga que mi paciente tiene una infección urinaria. Este paciente, adicional a eso, debe tener clínica, ¿ya? Clínica de infección urinaria. Entonces ahí recién yo podré decir que tiene una infección. ¿Y de dónde cogió esta infección? Pues entonces tengo que hablar de mecanismos de producción, ¿no? Mecanismos. ¿Y cuál es el más frecuente? El más frecuente es el ascendente, ¿verdad? Es decir, de la entrada de lo que son los genitales para el tracto urinario hacia adentro, no hacia arriba. Entonces, ascendente. Esto es lo más común. Pero sin embargo, yo tengo un grupo de niños muy especiales, que son los niños que son más chiquitos, que pueden ser los neonatitos o los lactantes menores, no los lactantes pequeños. Y en este caso, ellos también pueden hacer, efectivamente, pueden hacer ITU por vía hematógena. No entra, sí entro. Muy bien. Entonces, esa es la primera definición que yo tengo que tener clara. Si no hay clínica, no puedo hablar de ITU. Lo segundo que debo tener en cuenta es que son otras definiciones asociadas a ITU que me pueden preguntar, ¿no? Es lo que conocemos como la terminología de la ITU. Entonces, dentro de la ITU tenemos primero la ITU no complicada, ¿no? Entonces, la ITU no complicada, ponerlo por acá, no Q, ¿ya? No complicada. La no complicada es aquella que viene un paciente que tiene tracto urinario normal, ¿ya? Entonces, como dice su nombre, no complicado, todo está bien. Entonces, tracto urinario normal. ¿Qué más tiene normal? Función renal. Función renal, ok. ¿Qué significa eso? Que está orinando bien, que su CREA, si es que le tomara, está normal. Muy bien. Y después tengo el paciente que viene con ITU complicada. Entonces, será lo contrario, pues, ¿no? Entonces, será que el paciente, que su ITU, por ejemplo, ha llegado a lo más alto, que es, por ejemplo, el riñón, ¿verdad? Entonces, que está haciendo pielonefritis, que tiene alteraciones del tracto genitourinario, que tiene la función renal disminuida, está triste, ¿no? Entonces, ese es el complicado. Y después tengo mi otra definición, que es importante, es aquel que hace ITUs recurrentes. Entonces, acá tengo la recurrente. ¿Y cuándo hablo yo de recurrencia? En el caso, primero nos vamos a poner en una línea de tiempo un año, ¿ya? En un año es lo que yo voy a hablar. Entonces, recurrente, un año, ¿ya? En un año yo voy a tener dos, por eso es que tienes ahí tus palitos, ¿ya? Dos altas o tres bajas en un año. O la otra opción es que tengas una alta más una baja, ¿ya? Si yo tengo estas combinaciones, yo puedo hablar que mi paciente tiene itus a repetición, tiene itus recurrentes. Después, ¿qué más? Después tengo la atípica. La típica es aquella ITU que no va bien, ¿ya? O sea, que no está respondiendo como yo querría. Entonces, ¿por qué? Porque lo típico pues es que una ITU, por ejemplo, que sea producida por cierto microorganismo, que le dé tratamiento y empiecen a disminuir los síntomas, ¿no? Entonces la típica es lo contrario. Entonces es el que va tórpidamente. Es el paciente que está séptico, ¿no? Que ha hecho una sepsis a partir de esa, de esa ITU. Es el paciente que viene sin respuesta, no respuesta al tratamiento en 48 horas. Ya, sí. Ay, sí, ya, está bien. Lo repetimos. Creo que acá no lo he puesto muy bien, por eso no se nota. Pero le ponemos bien y lo volvemos a hacer. Cuando yo hablo de recurrencia,
necesito situarme en un año, ¿ya? Entonces, por eso acá está un año. Entonces, esta línea que ves acá es un año, ¿ya? Entonces, en ese año yo tendré que ver si mi paciente ha tenido itus altas o bajas. Y ahorita vamos a definir lo que es alta y baja igual ya. Entonces, si ha tenido dos episodios, dos o más episodios de itus altas, ya ese paciente se considera como que está haciendo itus recurrentes, como que sus itus son itus recurrentes. Si por el contrario ha tenido itus bajas, ha tenido tres itus o tres cistitis, también en el periodo de un año, también es una itus baja. Si por el contrario ha tenido una alta y una baja, por ejemplo, en marzo hizo pielonefritis y en noviembre ha hecho cistitis, ya, ese paciente también entra a lo que es catalogarse como una recurrencia. Es un paciente que tiene itus recurrentes. Ya, eso es, hay que ver esa combinación. Por eso te he puesto ese grafiquito ahí más o menos para que lo puedas relacionar, ¿ya? Entonces, volviendo a la típica, es la que va mal, ¿verdad? La que está séptica, la que no responde a mi tratamiento. Y lo otro, muy característico, es aquella que no está producida por E. coli. Sabemos que E. coli es lo más frecuente, es lo típico, ¿ya? Entonces, parte de que va mal también es que las atípicas tienen la CREA, se le sube la CREA, el flujo urinario disminuye, ¿ya? Esas son las atípicas. Y el último renglón era para esto, pero que se me pasó. Es la bacteriuria asintomática. ¿Por qué es importante el concepto de bacteriuria asintomática? Pues hablamos que sin clínica no hay ITU, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo le tomo un examen por cosas de la vida al paciente, le estoy haciendo un riesgo quirúrgico y aparece que tiene presencia de gérmenes, que tiene leucocitos en una cantidad considerable en orina, que puedo, pero no tiene síntomas, no hace fiebre, no tiene, por ejemplo, sube bien de peso, no tiene, la orina no tiene ningún cambio, no tiene disuria, entonces es un paciente que tiene los gérmenes pero no hace clínica, es un paciente que entra en la categoría de bacteriuria asintomática. Es una bacteria significativa que no me da clínica. ¿Y en qué casos es importante este tipo de concepto? Porque, por ejemplo, esos pacientes, claro, en gestantes, claro, saliendo ya de la pediatría, en gestantes es importante tratarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Por el bebé. En los trasplantados, en los inmunocomprometidos, a ellos o a los que están sufriendo procedimientos urológicos, por ejemplo, los cateterizan, ¿no? Y con eso pues pueden hacer por arrastre también que se colonicen, a ellos hay que darles tratamiento de todas maneras, ¿ya? Entonces ya los inmunocomprometidos pues por su mismo estado se pueden complicar. Entonces, para eso es importante ese concepto. A los demás, no, a los demás no les damos tratamiento, ¿ya? Entonces, muy bien. Y como estamos hablando en esto de los conceptos de alto, bajo, me fui muy rápido, creo, y no te dije que era alto y que era bajo. Entonces, aquí tenemos justamente el riñoncito, el esquema para que te pueda definir. Alto o ITU alta es aquella que ya me llega a lo que es parénquima, ¿verdad? Y es lo que, no sé, como pielonefritis, pero acá también entran, por ejemplo, los accesos renales producto de una ITU, ¿ya? Entonces, no solamente es pielonefritis, sino también acceso renal. Y también acuérdate que los que tienen itus altas producen síntomas sistémicos, ¿ya? Síntomas sistémicos. ¿Y cuál es el síntoma sistémico por excelencia? La fiebre. Por eso clásicamente se dice que pielonefritis igual fiebre, ¿verdad? Y luego por debajo de mi rayita tengo las itus bajas. Las itus bajas. Y las itus bajas hacen síntomas locales y lo que afectan más que nada es uretra y vejiga, ¿verdad? Entonces dan cistitis, dan uretritis y afectan y dan síntomas locales que vendrían a ser pues síntomas urinarios, ¿no? En niños más grandecitos que ya te pueden decir que es lo que tienen, pues te dan como se llama, disuria, ¿no? Tenesmo vesical, etcétera. Entonces, esa es la definición y con eso tú puedes cruzar datitos y hacer y saber si tu paciente tiene una ITU recurrente o no. Entonces, ahora que ya sabemos eso, vamos a ver la parte de la etiología, que también nos suelen preguntar. Entonces, dentro de lo que es la etiología, vamos a ponerlo acá. Etiología. Ya. Entonces, dentro de lo que es la etiología, la ITU puede ser producida por una infinidad de microorganismos. Ya no nos quedemos en que solamente puede ser bacterias, puede ser por varias causas. Entonces, la principal, que es la más frecuente, es E. coli. E. coli produce del 75 al 90% de las ITUs en general
casi el 90% de las que son típicas, ¿ya? Entonces, por eso, clásicamente típico, igual E. coli. Esa es la primera. Y después tengo otras bacterias que pueden producir. Por ejemplo, tengo Klebsiella. ¿Quién más? Está Proteus. Ay, ojalá que sí te entra en tu cuadrito. ¿Qué más tenemos? Enterobacter. Pseudomonas. Y te los pongo primero porque estos son, aquí le vamos a poner una R, son los gérmenes que están más implicados en lo que es recurrencia, ¿ya? Entonces, ellos producen recurrencia. ¿Qué más? En el caso de los adolescentes, también tenemos estafilococos y sobre todo los coagulasa positivos. Vamos a poner por aquí chiquito. Los coagulasa positivo pueden producir itus sobre todo en adolescentes. ¿Y por qué en adolescentes o qué factor de riesgo tendrán los adolescentes para poder hacer este tipo de infecciones? Pues aquellos que hayan iniciado vía sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en el caso de las bacterias. Pero decíamos que itus no solamente se produce por bacterias, también se puede producir por virus, por una infinidad de virus. Entonces acá tenemos, puede ser adenovirus, puede ser parvovirus, puede ser producido por enterovirus, virus, puede ser producido por Coxsackie, pero ¿cuál es el virus que aquí clásicamente tú te acuerdas, ¿no? Entonces, en hito. Adenovirus, ¿no? Entonces lo vamos a poner bonito. ¿Y por qué? Porque adenovirus puede dar, para preguntas de exámenes, les gusta poner esto, cistitis hemorrágica, ¿ya? Entonces, eso. Entonces tenemos bacterias, tenemos virus y después tenemos también hongos. Y acá en este caso, pues, cándida, por ejemplo, aspergillus. Pero cuando uno tiene una infección por hongos, lo importante es que tú recuerdes que ese paciente debe tener algo más para que haya podido estar en un estado de inmunosupresión que le haya permitido al hongo hacer infección. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que recordar cuando uno ve a un paciente que tiene un examen de orina donde hay, por ejemplo, IFAS, ¿no? O finalmente en los cultivos salen hongos. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito, chiquitito nomás, de lo que es la epidemiología. Lo voy a poner acá, como una E, ¿ya? Solamente para darte dos datos. Primero, que la ITU es más frecuente en niños o niños, de entrada. ¿En quién dirían que es más frecuente una ITU? Creo que acá la respuesta sería que depende de la edad, ¿verdad? Entonces, si es muy chiquito, justamente ese es el dato, ¿no? Si está por debajo del año, incluso por debajo de los 3 meses, es más frecuente que sean varones. Y recién cuando pasan los años, recién cuando pasan el añito, efectivamente digo, cuando son bebitos, cuando son lactantes por debajo del año, es en varón. Y cuando ya está por encima del año, es más frecuente que sea en niñas, en mujeres, ¿ya? Ese es el dato epidemiológico que hay que recordar acá. Lo otro que hay que recordar también es que hasta un 75%, un 30, un 75% pueden recurrir las citus, por eso es importante a veces hallar el germen, ¿ya? Y ahora, lo que sí necesitamos ya extendernos un poquito más es en factores de riesgo, ¿ya? Entonces, si decíamos que también la frecuencia depende de la edad de por sí es un factor de riesgo. Entonces, como decíamos con Diego, los niños pequeñitos tienen más varones, tienen más cantidad de, más frecuencia, más posibilidades de ser una ITU. Entonces tenemos que en los recién nacidos la probabilidad del factor de riesgo, la relación es de 4:1, ¿no? Es más, de 4:1 varones a niñas, ¿ya? En los recién nacidos. Y para que te des cuenta de cómo cambia esta variable, es que ya cuando el niño es preescolar, cuando ya los niños son preescolares, la relación se invierte de 1 a 15, ¿no? O sea, por 15 niñas que tienen ITU, un niño. Entonces, más frecuente en mujeres, ¿ya? Después, ¿qué otro factor es importante? El reflujo vesicoureteral condiciona a ITU y es uno de los más importantes, pero sobre todo en quienes, en las niñas, ¿ya? Este es más importante en las niñas. Después, ¿qué más tenemos? El sexo está por aquí, ya habíamos hablado. Un factor de riesgo también es la circuncisión, un factor de recurrencia.
Y después finalmente tenemos que así como tenemos un factor de riesgo que es más probable para las niñas, hay uno que es más probable para los niños, ¿no? Que les dé ito. Y en este caso, o sea, dentro de lo que son las anomalías anatómicas, ¿no? Y en este caso es el hecho de que hayan valvas uretrales posteriores, ¿ya? Entonces, hace poquito tuve un paciente en enero que tenía esto, ¿no? Y lo tuvieron que operar, le pusieron una vesicostomía, entonces, y era varoncito, ¿ya? Después, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de antecedente le puede condicionar a un niño a hacer, o a una niña a hacer este itus a repetición? El hecho de haber tenido mielomeningocele, ¿ya? Mielomeningocele, eso también los predispone, ¿ya? Y después ya en niños poquito más grandes, no mucho, tenemos lo que es la disfunción intestinal, vejiga intestinal, que es la manera en la que actualmente se le conoce a varios trastornos funcionales, orgánicos, que involucra esto y que básicamente lo que te quiere decir es constipación, ¿no? Constipación. La constipación, al hacer maniobras de retención, produce que se trasloque lo que son los microorganismos y que puedan ingresar a través del tracto urinario y provocar hitos, ¿no? Y ya en el adolescente, recuerdo siempre en el adolescente, el otro factor de riesgo, pues, es el hecho de iniciar la vida sexual, ¿ya? Entonces, esos serían los factores de riesgo, recordar. Entonces, ahora rápidamente veamos lo que es la clínica, en este pedacito de acá. Acá creo que en este mapa hay muchos más datos que en los anteriores. Bueno, entonces, la clínica en la ITU depende mucho de la edad que tenga el pacientito, ¿no? Entonces, si el paciente es más chiquito, así como tirando para un neo, por debajo de los 3 meses, sabemos que casi todo es bien inespecífico, ¿no? Entonces, aquí tenemos los menores de 3 meses y los mayores de 3 meses. Entonces, dentro de los menores de 3 meses, lo más frecuente es que tengan fiebre. Muchas veces solamente es eso, solamente es fiebre. Entonces, primero, la fiebre. ¿Qué más? Como son pequeños, todavía lactan, justamente van a tener síntomas asociados a eso, como por ejemplo, vómitos. Vómitos sería el segundo. Vómitos, intolerancia oral, lo otro, irritabilidad, ¿ya? Que esté muy irritable un niño, ¿no? Que tenga como un fastidio ahí, que no calme estando con la mamita, ese también es un signo de que puede estar infectadito y que el foco por la edad, ¿no? Por el tema de frecuencia podría ser un adito. ¿Qué más? Que venga letárgico, sonoliento, que no quiera comer, que tenga hiporexia, ¿no? Incluso si es un tema recurrencia, todo que esté bajando de peso, ¿no? Que haya fara de medro, baja de peso, y que esté amarito. Que esté amarillo, la ictericia también es un signo inespecífico de infección, ¿no? Entonces también podría ser eso, ¿ya? Y después tenemos los niños más grandes. Entonces en los niños más grandes tenemos aquellos que nos hablan, los preverbales, y los que no hablan y los que ya hablan, los verbales. Entonces en los preverbales, como son chiquitos, también se irán muy parecido a los de menores de 3 meses, ¿no? Y siendo acá lo principal fiebre y dolor abdominal, ¿ya? Y luego tenemos los que ya están en una fase verbal y ya te pueden decir que les duele algo, que les molesta algo. Y entonces acá, en los niños más grandes, ya el síntoma es disuria, ¿ya? Disuria y todos los clásicos síntomas miccionales, ¿no? Por ejemplo, cambios en la continencia, por ejemplo, tenesmo, pueden tener también dolor abdominal, etcétera, ¿ya? Entonces ahí es más clásico como la ITU que solemos recordar de los adultos. Entonces, ahora hasta aquí ya sabemos quién la produce, ya sabemos qué factores de riesgo tenemos que buscar y sabemos cómo viene. Entonces, todo diagnóstico empieza siempre por la clínica, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la casilla del diagnóstico. Entonces, yo ya más o menos orienté mi diagnóstico porque eh, me orienté en mi anamnesis, en lo que encontré en mi examen físico y ahora quiero confirmar lo que he hecho, ¿no? Entonces tengo varias opciones, tengo laboratorio, tengo imágenes y lo vamos a desarrollar acá. Laboratorio, imágenes, en fin. Entonces, primero cuando yo quiero determinar una infección, decíamos hace un rato cuando hablamos de diarrea, yo puedo pedir una gama de exámenes, ¿verdad? Y quizás uno de los primeros que pida en cualquier infección será un hemograma, ¿verdad? ¿No? Para buscar leucocitosis,
en la mayoría de los casos en el caso de ITU. ¿Qué más puedo solicitar? Reactante de fase aguda, como por ejemplo el PCR, si lo tuviera la procalcitonina, que es muy buena, ya, y listo. Y después me tendré que orientar ya a exámenes que estén hacia estén en el foco que yo estoy intentando descargar, ¿no? Que se estén orientando hacia a descartar. Como en este caso le debería hacer una infección de orina, pues tendré que analizar la orina, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas importantes, que cuando yo hago cuando yo pido orina, tengo que saber primero qué voy a pedir. Puedo pedir una tira reactiva, ¿no? Puedo pedir un sedimento de orina y puedo pedir un cultivo, ¿no? Tengo varias opciones. Entonces, en el caso primero del sedimento de orina, que lo que hace es ver a ver cuántos leucocitos hay por campo, entonces sedimento, ¿no? En el sedimento yo diré que es positivo cuando hay más de 10 leucocitos por campo, ¿no? Entonces ahí, sedimento positivo. Y después, ¿qué más tengo? Tengo la tira reactiva de orina, ¿no? Entonces, la tira reactiva de orina, la que me da los positivos, los negativos, me da ciertas sustancias que se producen cuando hay una infección producto de la misma bacteria o de la misma reacción del cuerpo, del mismo microorganismo, perdón, o de la misma reacción del cuerpo hacia ese microorganismo. Entonces aquí vamos a jugar con dos que son los más importantes, ¿ya? Entonces tenemos esterasa leucocitaria y tenemos los famosos nitritos, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante que yo vea esto? Porque esto a mí me orienta qué es lo que voy a hacer con mi paciente, ¿no? ¿Tiene infección? ¿Tiene no? ¿Lo trato? No lo trato. Entonces, eso es lo que me ve la tira rápida. Entonces, en este caso, recuerda siempre que nitritos es más específico, esterasa es más sensible, se puede elevar por una sin fin de causas, incluso, por ejemplo, hasta por cuadros quirúrgicos, como una apendicitis podría estar positiva. Entonces, aquí tendremos, el mejor de los casos es que ambos salgan positivos, ¿no? Positivo, positivo, esterasa en nitritos, pues yo diré de que este paciente muy probablemente tiene una ITU y que necesita tratamiento antibiótico, ¿verdad? Ahora, en el tema de los nitritos, hay que tener en cuenta de que para que en la orina se produzcan nitritos a causa de algún microorganismo, necesitan por lo menos estar estos 4 horas, la orina 4 horas en la vejiga, ¿ya? Es por eso que a veces escuchamos eso de que la primera orina en la mañana, ¿no? Justamente por eso. Pero bueno, a veces los pacientes vienen en cualquier momento, necesitan los exámenes en cualquier momento, y eso es lo que a veces hace que el nitrito salga negativo, a pesar de que el paciente tiene la clínica muy compatible, tiene el sedimento positivo, posteriormente salió el cultivo positivo, y los nitritos salieron negativos siempre. Esterasa leucocitaria, Ángela. Disculpa, creo que no lo dije muy claro. Esterasa leucocitaria, ¿ya? Listo. Entonces tenemos esterasa leucocitaria y nitritos, ¿ya? Esos son los, sí, muy bien. Entonces, como te decía, nitritos necesita que la orina esté necesariamente por lo menos 4 horas. ¿Y a quién le encanta hacer esa conversión a nitritos? Quien produce bastantes E. coli, ¿ya? E. coli produce bastantes nitritos. Entonces, tenemos esa opción, ¿no? Que los desean positivos. Y mi otra opción, ¿qué dice debajo de PCR? Ay, es horrible, lo siento. Dice procalcitonina. ¿Cómo le cambio? Si borro todo. Pro, procalcitonina o algo así. ¿Ya? Listo. Es un reactante de fase aguda, así como como el PCR, ¿no? Como la proteína C reactiva. Listo. Entonces, tenemos ese primer escenario en que los dos salen positivos y yo digo, bueno, sí, esto es un adito, todos felices y contentos, le daré tratamiento, ¿no? Antibiótico. ¿Cuál es mi otra opción? De que nitrito salga positivo y esterasa salga negativo, ¿no? Entonces, en este caso, como decíamos que nitrito es más específico que esterasa, pues también me estoy orientando a que mi paciente tiene una ITU probable y ahora te voy a decir por qué digo probable, y en este caso, este paciente amerita iniciar tratamiento antibiótico, ¿no? Ahora tengo el otro cara de la moneda, ¿no? La cara más triste, que los nitritos me salgan negativos y que la esterasa me salga positiva. Pero en este caso yo te estaba diciendo que esterasa leucocitaria puede elevarse en un sinfín de patologías, hasta incluso quirúrgicas, porque es mucho más sensible. Entonces, en este caso,
En este caso yo tendría que plantearme que este paciente quizás necesita otros exámenes, ver el urocultivo para ver si lo voy a tratar o no, ¿no? En todo caso, valorar a todo el paciente en conjunto. Y por otro lado, yo tengo ya el caso en el que ambos salen negativos, ¿no? Y en el caso de que ambos salen negativos, pues muy probablemente este paciente no tenga una infección urinaria, igual habría que confirmarlo con el cultivo, así que en estos casos habría que reevaluar, ¿ya? Pero en los dos primeros sí, antibiótico. Entonces, ese es en el caso de lo que sería la tira reactiva de orina. Finalmente, ¿por qué decíamos ITU sospechado de ITU o ITU probable? Porque en infección urinaria el gol estándar es el cultivo, ¿verdad? El urocultivo. Y eso es lo que me da el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces el diagnóstico para ITU es la clínica, más la sospecha, más la probabilidad con mis exámenes de orina positivos y la confirmación me la da el urocultivo, ¿ya? Entonces, pero cuando yo leo un urocultivo, es importante que yo recuerde cómo ha sido tomado este urocultivo, este cultivo y para poder yo ver cuál es la cantidad de unidades formadores de colonias que necesito para hablar que esté positivo. Entonces, vamos, aquí hay varios métodos en los cuales uno puede recolectar la orina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es la punción suprapúbica, que es ya como que lo último que se usa solamente en pacientes, aquellos que tienen alguna malformación anatómica considerable, ¿no? Que no les permite recolectar orina de otra manera, y en aquellos pacientes sabemos que si yo hago una punción suprapúbica, cualquier recuento es positivo, ¿verdad? Cualquier recuento es positivo. Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? Si no lo puse, el otro que tenemos es el cateterismo. Yo puedo cateterizar a mi paciente, ponerle una sondita y retirarle lo que es la orina. Y en este caso, cuando yo hablo de cateterismo, mi paciente tendrá el cateterismo positivo si es que yo encuentro ahí más de 50.000 unidades formadores de color, ¿ya? Después de esto tengo el chorro medio. El chorro medio, perdón, aquí es más de 10.000, ¿ya? Aquí confunden, acá es más de 10.000. En chorro medio, que es aquella orina que tú puedes tomar en aquellos pacientes que son continentes, es decir, en aquel que tú le dices, eh, vas a, vas a orinar un poquito, te detienes, colocan el vasito y toman el chorro en medio, ¿verdad? Ya, en ese paciente tú necesitas por lo menos más de 50.000 unidades formadoras de colonia para hablar de que está positivo, ¿ya? Y después tengo, ya ni siquiera me alcanza, es acá la bolsita. Vamos a ponerle bolsa nomás, ¿ya? ¿Qué sucede con la bolsa colectora? La bolsa colectora es un método que no está aceptado a nivel de entidades, de guías, ¿no? De organizaciones, ¿no? Que tienen que ver con el tema de las infecciones, ¿no? La Sociedad Americana, Sociedad Americana de Pediatría, etcétera, X. ¿Por qué? Porque no es un método muy aséptico, se contamina rápidamente, las bolsitas no deberían estar más de 30 minutos ahí colocadas y a veces los niños no orinan y esa sobreexposición hace que se contaminen falso y se contaminen rápido y nos lleven a falsos positivos, ¿ya? Pero en el caso de que no haya otra manera en cómo tomarles, pues se le podría hacer al paciente. Lo que se recomienda en esos casos, así ya como dato nada más, es que si tú inicialmente le tomaste un examen de orina con bolsita a tu paciente y te salió positivo, si ya le vas a mandar el cultivo, pues que lo cateterices, ¿no? Que lo cateterices para sacar una buena muestra. Finalmente, si es que ya lo mandaste por bolsa porque qué se va a hacer así en la vida, no había más, tendríamos que tener más de 100.000 unidades formadoras de colonia para hablar que ese cultivo es positivo y que finalmente la ITU es confirmada, ¿ya? Entonces, al lado de punción suprapúbica dice cualquier recuento. Entonces, le voy a poner, entonces no le voy a poner cualquier recuento, le voy a poner uno. Encuentro una bacteria y yo sé que es positivo. ¿Te parece? Y así ya lo entendemos mejor. Por eso que cualquier recuento, porque es un ambiente que debería estar estéril, ¿verdad? Entonces no debería haber nada ahí. Entonces por eso es que si encuentro ya una, ya es positivo. Listo. Y después tenemos la fase de las imágenes.
Tratamiento agudo generalmente no usamos mucho las imágenes, a menos que hayan ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que vienen con fiebre, que vienen muy comprometidos y que son pequeñitos, que tienen menos de 2 meses y están haciendo una infección urinaria, yo tendría que pensar que quizás ese niño no tiene un tracto urinario normal, ¿no? Y ese tracto urinario que tenga anormal, quizás le está generando, quizás no sé, tiene dilatación de uretra, tiene hidronefrosis, hidrouteronefrosis, que está ocasionando de que, no sé, haya estasis de la orina, que eso se contamine y que la infección urinaria que tenía inicialmente no esté respondiendo bien y que por eso esté yendo torpidamente. Entonces, ¿con qué estudio de imagen yo podría evaluar rápidamente si tengo un tracto urinario normal o no? Entonces, eso sería de entrada, ¿no? Entonces, tengo ecografía. ¿Ya? Entonces, la ecografía, ese es su valor, ¿ya? Ese es su valor en hito. Ver si el tracto urinario está bien o no de mi paciente. Es lo primero que me va a dar anatomía. Entonces, yo, ¿quién le haré ecografía? Otro color. Al menor de 2 meses porque está muy chiquito y porque está haciendo hito, al que tiene fiebre, al que viene con recurrencias, ¿ya? Y al que va mal también. Entonces, a estos pacientes, el que va tórpido, por eso tiene la T, ¿ya? A ese paciente yo le haría una eco renal, ¿no? Si va tórpido, está chiquito, eco renal. Si está haciendo muchas hitos y es pequeñito también, eco renal, para ver que no haya ahí nada congénito, nada de sobra, nada que le falte, ¿ya? Esa es una. Después, ¿qué más tengo? ¿Eso lo podría hacer en agudo? Sí, lo podría hacer en agudo, pues porque el paciente ha venido, está mal, es chiquito. Y después tenemos los estudios que ya no hago en agudo, sino que los voy a programar para ver por qué el paciente está haciendo este tipo de alteraciones. Por ejemplo, teníamos, hablábamos de aquellos pacientes que son mujeres y que sus factores de riesgo principales que tengan reflujo vesicouretral, ¿no? Y en esos pacientes, para yo ver que no tengan reflujo vesicouretral, el examen diagnóstico es la cistoureografía, la cistoureografía, ¿ya? Y este paciente, esto es para ver reflujo vesicouretral, ¿ya? Entonces, para ver reflujo, el CUMS es la cistoureografía. Eso es uno. Después tengo la gamografía, el DMCA, ¿ya? El DMCA, contaminación de 99, es un estudio que me sirve más que nada para ver cicatrices renales, ¿ya? Es un tipo de gamografía y este estudio, si yo no lo hago en agudo, lo debo hacer más o menos entre 4 o 6 meses posterior a que mi paciente ha tenido un proceso infeccioso, ¿no? Una ITU, para ver si ha quedado algo ahí en el riñón, porque si tuviera cicatrices, si está haciendo infecciones recurrentes, no estoy muy pequeño, yo le programo y encuentro cicatrices, esas cicatrices pueden condicionar que después el paciente haga una enfermedad renal crónica, hipertensión, ¿no? Y finalmente acabar incluso en diálisis, ¿no? Las cicatrices renales es una de las principales causas de lo que sería la disfunción de lo que son los riñones, ¿no? En la enfermedad renal crónica. Entonces, por eso es importante realizar esos estudios en los pacientes que tienen hitos recurrentes, ¿ya? Y eso es lo que sería la parte de las imágenes. Después tenemos lo que ya finalmente, que ya hice mi diagnóstico, tomé mi eco, sé que el tracto urinario está normal, ha salido mi cultivo, yo sé que ha salido mis exámenes iniciales porque el cultivo demora, ¿verdad? Yo sé que el paciente tiene hito, entonces yo tengo que preguntarme cómo voy a tratar a mi paciente. Si lo voy a tratar en casa o lo voy a tratar en el hospital. Entonces, para eso lo que debo yo ver es si el paciente tiene criterios de hospitalización, ¿ya? ¿Y cuáles son los criterios de hospitalización? Pues primero que sea muy pequeño, menos de 3 meses hay que hospitalizarlo, ¿ya? Es muy chiquito, tiene riesgo de ser bacteriano. Después, ¿qué más? Aquellos pacientes que vienen luciendo sépticos, los que lucen sépticos. ¿Qué más? Los que vienen deshidratados para poder hidratarlos. O aquellos que no tienen tolerancia oral. Tiene intolerancia oral. Esos también hay que hospitalizarlos. Aquellos que tienen la función renal alterada, porque ya sería una hipoatípica, aquellos que también estén haciendo trastornos hidroelectrolíticos o que tengan malformaciones en el tracto urinario, no que ya tengan alteraciones, que tengan malformaciones, o los inmunosuprimidos. A los inmunosuprimidos siempre hay que cuidarlos y hay que hospitalizarlos, ¿no? Ante
ante, por ejemplo, una ITU como esta para empezar tratamiento. Listo, entonces y ahora ya sé a qué pacientes lo voy a tratar en casa y a cuáles voy a hospitalizar. Entonces, si no encontré ninguno de estos factores, quiere decir que yo puedo mandar a mi paciente a su casita, y entonces tendré que saber qué le voy a dar. Si está en su casa, pues irá con tratamiento bioral, y en este caso tengo varias opciones, ¿no? Puedo darle amoxiclavulánico, ¿sí? Puedo darle, ¿qué más le podría dar? No bioral, puedo darle cefalexina y cefuroxima. Listo, le puedo dar cualquiera de estas opciones, ¿ya? Dosis, muy rápidamente aquí ya. Si es amoxiclav, le puedo dar de 20 a 40 miligramos por kilo día. Todo lo que está acá en esta raya va a ser miligramos por kilo día, ¿ya? De 20 a 40, si le doy cefuroxima le puedo dar de 50 a 100, y si le doy cefalexina y si le doy cefuroxima le puedo dar de 20 a 30, ¿ya? En este caso, no se le llevará a su casita, ¿no? Es un paciente que no tiene ninguno de esos criterios, probablemente tiene una ITU baja. Y después tengo el paciente que sí me cumple algunos de sus criterios y yo voy a hospitalizar. Entonces, en estos pacientes que yo hospitalizaré, pues el tratamiento tendrá endovenoso. Y en este caso, yo puedo usar también cefalosporinas, como por ejemplo el ceftriaxona, o puedo usar aminoglucósidos. No puedo usar Gento, puedo usar Amica. Pongamos Gento. Entonces, en este caso de la ceftria, puedo usar unas dosis que van de entre 50, 75, 80. Y en el caso pues de la gente será 7.5 miligramos por kilo día. Y lo otro que yo tengo que definir es por cuánto tiempo yo voy a tratar a mi paciente, ¿no? Tengo que los pacientes que se están yendo a su casita probablemente solamente tengan infecciones urinarias bajas, ¿no? Entonces a esos pacientes yo les puedo dar un curso de antibiótico, que lo vamos a poner, tiempo, que puede ir entre los 5 a los 7 días. Cada vez más aceptado que sean 5 días, es una buena pauta antibiótica, ¿ya? Y dentro de los pacientes que tienen itus altas, febriles o que han tenido criterios de hospitalización, si ya están hospitalizados, su tiempo de tratamiento tiene que ir entre los 10 y los 14 días, siempre teniendo en cuenta que contra más chiquito hay que cuidarlo más, hay más probabilidad que haga bacteremia, ¿no? Que se complica. Entonces, sobre todo a los neonatos. Entonces, a esos pacientes yo les tendré que dar 14 días de tratamiento. Por último, para acabar en esta parte de ITU, hay algunos pacientes que terminan llevando profilaxis. Entonces, voy a poner aquí chiquitito. Profilaxis antibiótica. Y bueno, está recomendado solo en aquellos pacientes que tienen reflujo vesicoureteral grado 3 y grado 4, porque recuerda que el 5 ya es tratamiento quirúrgico. ¿Y qué les dan a estos pacientes? Pues le dan esos mismos tratamientos por vía oral que estás viendo, solamente que a fracciones, a la mitad o al tercio de la dosis terapéutica, ¿ya? Y con eso se puede hacer profilaxis. Listo. Y después tenemos por último lo que es SHU, que es una complicación importante, ¿no? De la ITU. Entonces, en el caso de esto tenemos un paciente pues que ha tenido, bueno, no ITU, pero es un cuadro que tiene que entrar acá en este tema de renales, ¿no? Es un paciente que ha tenido el antecedente de haber tenido un cuadro intestinal, y por lo general disentérico, que vamos a poner aquí. Entonces, lo primero que tengo que ver es el antecedente, y es que he tenido, vamos a ponerle de ahí, ¿no? Ha tenido un cuadro intestinal y que posterior a esto es un paciente que viene con función renal disminuida, que viene con una injuria renal aguda. ¿Y cómo yo puedo visibilizar esa injuria? Pues porque orina poco o porque tiene la carie elevada, ¿no? Entonces tiene injuria renal. Y además de injuria renal, ¿qué más presentan estos pacientes? Clásico de su anemia, ¿no? ¿Qué tipo de anemia? Ellos presentan una anemia hemolítica. Yo puedo saber que es hemolítica, pues porque tiene esquistocitos en lámina, tiene el LDH elevado, tiene la lactoglobina baja. Y lo otro que presentan es que tienen las plaquetas consumidas, muy bajitas, ¿ya? Y esto también es importante porque también es causa de enfermedad renal crónica, ¿ya? Y diálisis, incluso trasplante. Entonces, esas son las características de un paciente que hace SHU, ¿no? Tiene el antecedente y presenta la triada que vendría a ser la anemia hemolítica,
microangiopática, el hecho de que tiene plaquetas bajitas, y lo otro es que tiene la lesión en el riñón, ¿no? La injuria renal.